Bueno, vamos a empezar con la clase de física. Por favor, poner su nombre en el chat para asegurar el pase de lista. Igual yo tomo el screenshot de la pantalla para ver sus nombres. Ay, perdón. Que acá para ando tal clima medio loco y anda después uno todo malo de la garganta, está el sol, en la sombra hace frío y anda todo uno con la garganta toda irritada del mismo que está seco el clima y anda todo uno ahí sufriendo los estragos del clima. Pues bueno, vamos a seguir con la clase de física. Esta parte de la unidad 1, a mi ver, yo preferiría que ustedes la leyeran, que se comprometieran a que la van a leer, porque es mucho texto, es mucha lectura. Yo de preferencia no la vamos a dar no la vamos a dar por visto. Ustedes la van a checar en su casa porque son términos teóricos que no requieren de haber visto algún ejercicio, algún ejemplo. Por ejemplo, de lo que estábamos viendo anteriormente era pues los métodos, la teoría y el modelo, los métodos científicos que se emplean. A mi ver, yo ahorita preferiría pasarme a la unidad número 2, donde ya empezamos a ver vectores, suma de vectores y ese tipo de cosas, a seguir tratando de ver la unidad 1, que es mucha teoría, como le decía, este es el tema 1.2, teoría y modelo. Vimos lo que es el método experimental o inductivo, vimos lo que es el método teórico o deductivo, algunas de las fórmulas o algunas de las ejemplos. Después viene lo que es el determinismo, medición y error de medición también. Yo preferiría que ustedes en su casa lo leyeran, porque el examen va a venir lo que es toda la unidad 1, pero en vez de que yo se los esté leyendo y leyendo mejor, pasamos a lo que son las explicaciones de otros temas que sí es necesario que vean. Por ejemplo, los vectores, la unidad 2. Aquí vienen los diferentes tipos de errores de mediciones, los errores sistemáticos, algunos ejemplos. También hay lo que son los errores instrumentales o de apreciación. También hay que tener mucho cuidado con las escalas, en qué escalas estamos trabajando. Aquí vienen algunos ejemplos. Errores causales o incidentales. Como les decía, es mucha teoría, pero no es teoría que sea de vital importancia para ustedes, que yo se las explique. Ustedes lo pueden leer y lo pueden comprender, así que mejor nos pasamos directamente a lo que es la unidad número 2, que es cinemática. Esta unidad a mí me parece más conveniente que ustedes sí vean qué significan los vectores, qué es un vector, cómo se aplican los vectores, qué propiedades o qué parámetros son vectores, qué parámetros son simplemente numéricos, también cómo sumarlos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos, el resultado de un vector por un escalar, qué es un escalar,
Son conceptos que ustedes a lo mejor ya vieron en prepa, pero pues hay que reforzarlos un poco, ya que ustedes como ingenieros químicos petroleros van a tener que llegar un momento en que van a tener que ver, por ejemplo, materias más avanzadas. Hay materias donde ven métodos sísmicos y algunos de los métodos sísmicos tienen que ver con algunas de las propiedades que ven ahorita, de qué son los vectores, donde ven fuerzas, ven más adelante ustedes van a ver una materia que se llama geofísica. Esta materia literalmente es la combinación de lo que es la geología, la geofísica, la geología con las cosas o los temas que uno ve en física. Es aquí donde realmente vemos la aplicación de las cosas que aprendemos en física, de ver cómo medimos las fuerzas, la difracción de las ondas, cómo es que se genera un terremoto. Todas estas cosas que se ven en geofísica, su principio fundamental son principios físicos, pero que ya están aplicados sobre algo. En este caso, ya están aplicados sobre la geología. Igual hay otros tipos de física, también la físico-química. Aquí ya estamos viendo parámetros donde ya vemos intervención química y física. Pero sí, les digo, a mí me gustaría más empezar ya de una vez con esto para que ustedes traten de perdido de saber que existe, de saber el concepto básico y que ya ustedes después con más tiempo en casa puedan repasar y buscar libros. Igual no me acuerdo si ya les subí libros de física, creo que no. Les voy a subir, si en el dado caso que no les haya, déjenme checar. En el dado caso de que no les haya, no, de física nada más les subí la presentación. Entonces les voy a subir el libro de física de donde yo estoy sacando la clase. Y igual aquí dentro de la presentación hay varias páginas donde hay más ejemplos o hay otra forma de explicar de alguna otra persona, para que ustedes en su casa ya vean con más detenimiento. Ahora, vámonos directo a la unidad 2. Como les decía, es la cinemática. ¿Pero qué es la cinemática? Como una primera etapa en el estudio de la mecánica clásica, se describe el movimiento de un objeto mientras se ignoran las interacciones con agentes externos que pueden causar o modificar dicho movimiento. Esta parte de la mecánica clásica se llama cinemática. Ahora, en esta unidad se consideran solo el movimiento en una dirección. Esto es el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. Esta unidad nada más vamos a ver ejemplos o temas en donde el objeto a estudiar se mueve simplemente a lo largo de una línea recta. Ahora, tenemos que ver rápidamente los sistemas de referencia en donde vamos a trabajar. Por lo general, estos sistemas de referencia, no sé ustedes a qué se les venga a la mente, pero el sistema de referencia más común o que se utiliza más en física es el plano cartesiano. Ahora, vamos a ver aquí detenidamente qué es un sistema de referencia. Ahora, muchos aspectos de la física tratan de la ubicación en el espacio, lo que requiere la definición de un sistema de coordenadas o un sistema de referencias. Un punto en una recta se puede ubicar con una coordenada, un punto en un plano con 2 coordenadas y un punto en el espacio se necesitan 3 coordenadas. Ahora, un sistema de coordenadas que se usa para especificar la ubicación en el espacio consiste en lo siguiente. Nosotros podemos hacer el sistema de referencia que nosotros queramos, pero debe de contener los siguientes 3 puntos.
un punto de referencia fijo o cero o en ceros, o lo podemos denominar nosotros como el origen. Un conjunto de ejes especificados o direcciones en una escala apropiada y designaciones de los ejes. Nosotros, como les decía, nosotros podemos hacer nuestro propio sistema de referencia, pero tenemos que tener en consideración que este tiene que tener un punto fijo, un origen, un cero. Nosotros podemos darle las especificaciones que queramos, la dirección, la escala que se requiera trabajar y qué significa cada eje que nosotros vamos a poner. Y también instrucciones para señalar un punto en el espacio relativo al origen y los ejes. Nosotros tenemos que dar instrucciones, tenemos que decir, por ejemplo, un sistema de referencias también se puede considerar un tablero de ajedrez. Yo no sé jugar ajedrez, pero después, por lo que he visto, después dicen mover tal pieza a 1B. Esa es la instrucción para mover o podernos ubicar en este sistema de referencias. Ahora, un sistema de coordenadas conveniente y de uso muy común es el de sistemas de coordenadas cartesianas. Ocasiones denominado sistema de coordenadas también rectangulares. Este sistema de dos dimensiones se ilustra en la figura, como lo vemos en la parte de aquí abajo. Aquí podemos ver un sistema de coordenadas cartesianos. Aquí nada más vemos lo que es el primer cuadrante, pero este sistema puede desplazarse hacia abajo, teniendo en consideración que esta X y esta Y son positivas. Este es nuestro origen y que después de este origen hacia acá, hacia mi izquierda, son valores negativos de X, y de este origen hacia abajo, en la coordenada de las Y, son valores negativos de Y. Ahora, bueno, aquí explican, este sistema en dos dimensiones se ilustra en la figura de abajo. Un punto arbitrario en el sistema está etiquetado con las coordenadas X y Y. Nosotros cualquier punto que queramos localizar, tenemos que dar coordenadas en X y coordenadas en Y. Ahora, la X positiva por lo general se selecciona hacia la derecha a partir del origen. Nosotros tenemos el origen en este punto y hacia la derecha es nuestro eje positivo de X. Y la Y positiva es hacia arriba a partir del origen, como ahorita estaba haciendo mención, hacia acá son valores positivos de Y. Sin embargo, en tres dimensiones no hay coordenadas de mano izquierda y de mano derecha, que por lo que genera diferencias del signo menos en ciertas operaciones. Estas se abordarán según lo necesario. Ahora, aquí podemos ver los diferentes sistemas de coordenadas cartesianas. Aquí podemos ver el primero, que es el más sencillo, donde tenemos el eje X. En este eje X manejamos lo que es una sola dimensión y es una recta, donde nosotros tenemos el origen en cero y hacia la derecha tendrían valores positivos de X y hacia la izquierda tendríamos valores negativos de X. Ahora, el sistema de dos dimensiones, en este caso ya se le llama un plano, donde tenemos el eje 0, el origen, el X y el Y. Aquí podemos ver entonces el eje X está en horizontal. Del lado derecho son valores positivos de X y del lado izquierdo son valores negativos de X. En la vertical tenemos el eje Y, igual del origen hacia la parte de arriba, los valores de la Y son positivos y del origen hacia abajo son negativos. Pero no son los únicos dos sistemas. El primero lo vamos a ocupar mucho
en esta unidad, ya que estamos trabajando con objetos que se mueven en una sola dimensión, en una línea recta. Por lo tanto, vamos a estar ocupando mucho este sistema, el primero. El segundo se puede ocupar o lo ocupamos mucho cuando estamos haciendo uso de fuerzas, de que queremos, ya estamos trabajando con objetos que se mueven a través de un plano de coordenadas. Y el último, y que también ya deberían de conocer, es el de 3 dimensiones, donde aquí nos estamos ubicando en el espacio. Aquí tenemos, aparte del eje horizontal, del eje vertical, tenemos un eje que es considerado como una profundidad. Nosotros aquí tenemos el eje X, de la parte derecha positiva, de la parte izquierda negativa. Aquí, en el ejemplo, usualmente el eje vertical sigue siendo Y menos Y, la parte del origen hacia abajo es negativa, y en este caso le vamos a agregar un tercer eje que es como de profundidad, por eso se dice que estamos ya ubicando en el espacio. Aquí tendríamos, imagínense un cubo, y estamos tratando de ubicarnos dentro de ese cubo. Aquí tenemos, usualmente en los libros los encontramos como X, el horizontal, Y, el vertical, y Z, el que indica profundidad. En este caso, hacia afuera, si estuviéramos viendo hacia afuera, perdón, hacia afuera estaríamos teniendo los valores positivos de Z, y hacia el fondo estaríamos trabajando con los valores negativos de Z. Nosotros, usualmente los libros así vienen, en papers, en libros, en revistas, usualmente así lo manejan. El X, el horizontal, la Y, el vertical, y el Z, el horizontal, pero nosotros, dependiendo de lo que queramos ver, dependiendo de lo que estemos trabajando, nosotros le podemos dar el nombre que nosotros queramos, siempre y cuando cumplamos con nuestras 3 condiciones que venían en un inicio. Por ejemplo, nada más de que estemos trabajando con alguna otra cosa, nosotros entonces, aquí en vez del eje X se va a llamar el eje A, y en vez del eje Y se va a llamar el eje B. Entonces nosotros, en vez de dar instrucciones en referencia a una X y una Y, nosotros vamos a dar instrucciones en función de una A y una B. Nosotros queremos buscar el punto 3,2. Entonces nos vamos al 3, 1, 2, 3, este es 3 veces A, 1, 2, 2, cruzamos, y este va a ser mi punto 1. Se los estoy explicando porque dio la casualidad de que el primer módulo que di de este cuatri, di física a ingenieros industriales que vienen de alguna prepa, no sé de qué prepa, y en esa prepa, incluso creo que en la secundaria, les enseñan a usar un plano cartesiano. Se los estoy explicando porque yo para eso, esa clase, se me ocurrió ponerles un examen de diagnóstico para ver cómo venían. Les puse un problema de localizarme un punto en un plano cartesiano. Yo creo que una cuarta parte de las personas que presentaron ese examen no me supo localizar un punto en el plano cartesiano. Es por eso que no sé si se les haga aburrido, si ya lo saben, hay muchas personas que no se acuerdan o no saben. Es por eso que se los estoy explicando. Así que, bueno, pasamos al siguiente tema. Ahora,
En ocasiones es más conveniente ubicar un punto en el espacio mediante sus coordenadas polares planares, donde tenemos una R y un ángulo. En este caso es el ángulo teta, como se muestra en la figura. Aquí nosotros tenemos nuestra línea de referencia. Esta línea de referencia es considerada el ángulo teta igual a 0. Ahora, en este sistema de coordenadas se selecciona un origen 0 y una línea recta de referencia, como se muestra aquí en la figura. Entonces, un punto se especifica por la distancia r desde el origen hasta el punto y por el ángulo teta entre la línea de referencia y la línea recta trazada desde el origen hasta el punto. La línea de referencia estándar por lo general se selecciona para que sea el eje positivo X de un sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, el ángulo teta se considera positivo cuando se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj desde la línea de referencia y negativo cuando se mide en sentido contrario, cuando se mide en sentido a las manecillas del reloj. En este caso, usualmente en los libros, en los ejercicios, cuando nos están dando las coordenadas polares planares, nosotros vamos a medir a partir de esta línea de referencia para acá los ángulos positivos y de esta línea de referencia para abajo hacia el sentido de las manecillas del reloj van a ser ángulos negativos. Aquí, cuando nosotros queramos ubicar un punto con estas coordenadas polares planares, nosotros vamos a tener la R, que es la distancia, y un ángulo. Por ejemplo, tenemos 20,45 grados. Entonces, nosotros tenemos nuestro punto de origen 0. Vamos a medir desde aquí, de esta línea de referencia, hacia acá, 45 grados. Marcamos los 45 grados y después posteriormente con una regla o en dependencia de la escala que nosotros vayamos a usar, aquí vamos a marcar, en este caso pongan 20 centímetros, que es igual a un centímetro es igual a 1 kilómetro, suponiendo aquí el ejemplo. Entonces, 1 centímetro, 20 centímetros van a ser 20 kilómetros. Bueno, vamos a medir 20 centímetros de aquí a aquí. Y el punto va a estar aquí al final. Ese es el punto que nosotros estamos localizando en base a estas coordenadas polares planares. Ahora, vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales. Vamos a ver operaciones con vectores, pero primero tenemos que definir qué es un vector y qué es un escalar. Un escalar es una cantidad, los escalares son una cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección. Por ejemplo, la rapidez la podemos medir en 15 millas por hora. La distancia son 12 kilómetros. Volumen son 200 centímetros cúbicos. Un escalar es un número, no tiene dirección, no tiene una magnitud, es un número simplemente. Un escalar puede ser el número 3, o como viene aquí abajo, una constante es igual a 2. Esto es un escalar, porque no contiene una dirección, no contiene una magnitud. Ahora, a las cantidades escalares se les miden en las mismas unidades, se les aplica a las unidades escalares que se miden en las mismas unidades, se les puede aplicar las mismas reglas de aritmética ordinaria para manipular estas cantidades. Por ejemplo, las podemos sumar, restar, dividir, multiplicar de la forma como estamos acostumbrados. Aquí el ejemplo viene que tenemos 14 milímetros más 13 milímetros nos da un total de 27 milímetros. Aquí estamos midiendo distancias.
En el otro ejemplo, vienen 20 pies cuadrados menos 4 pies cuadrados, nos da un resultado final de 16 pies cuadrados. A los escalares les podemos aplicar las mismas reglas aritméticas. No hay problema, siempre y cuando estemos midiendo las mismas unidades. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos medir 14 milímetros más 20 milímetros cuadrados, ahí sí ya no podríamos sumarlos. ¿Por qué? Porque son dos conceptos diferentes. En uno estamos midiendo una distancia y en el otro estamos midiendo un volumen, un área, perdón. Aquí ya no se podría sumar porque estamos hablando de dos propiedades diferentes. Pero aquí, en el dado caso de que tengamos 14 milímetros más 20 pies, aquí lo único que hay que hacer es convertir estos pies en milímetros. No me acuerdo cuánto vale un milímetro. Aquí eliminamos esto. Ahora aquí tenemos el número X en milímetros. Entonces ahí sí podemos sumar estos 14 milímetros más la conversión ya que obtuvimos de estos 20 pies a milímetros. Siguen siendo distancias, nada más que en diferentes unidades. Aquí sí se pueden sumar, pero no podemos sumar si estamos midiendo distancias con áreas. Ahora sí, pasamos a lo que son los vectores. Los vectores son algunas cantidades físicas como la fuerza y la velocidad. Tienen dirección y además una magnitud. Por eso se les llama cantidades vectoriales. La dirección debe formar parte de cualquier cálculo en el que intervengan dichas cantidades. Por eso no se pueden especificar, no se pueden sumar de la misma manera que se está sumando un número escalar, una cantidad escalar. Ahora, una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Por ejemplo, el desplazamiento. Aquí nos está dando el desplazamiento como 20 metros al norte y una velocidad 40 millas por hora a 30 grados del oeste del norte. Suena un poco confuso, pero aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que el vector tiene siempre un módulo o magnitud, tiene un sentido y tiene una dirección que en este caso es un ángulo. Aquí podemos verlo. La magnitud sería desde lo que se le conoce como la cola hasta la punta. Esa va a ser mi magnitud y puede ser en metros, aquí la velocidad 40 millas por hora. 40 es lo que hay aquí, son 40 millas por hora. El sentido es hacia acá, hacia acá. El sentido también puede ser sentido contrario, hacia abajo, hacia valores negativos o un decremento. Ese es el sentido, hacia este lado nosotros estamos apuntando el vector. Es hacia donde va dirigida la fuerza, hacia acá. En el dado caso de que el sentido sea el contrario, entonces no vamos a avanzar hacia acá, va a avanzar hacia este sentido contrario, va a avanzar hacia abajo. En la dirección o el ángulo. Aquí estamos, aquí en un inicio nos están haciendo referencia al norte, sur, oeste, oeste, pero posteriormente lo vamos a ver a manejar con números, con grados. En este caso son 30 grados o norte del oeste. Tenemos norte, sur, creo que es oeste y este, creo. No, a lo mejor ahí se me estoy equivocando. El ejemplo, tenemos la magnitud de 40, es hasta aquí, 30 grados. Tenemos entonces esta línea de referencia, son 0 grados. Entonces vamos a medir de aquí para acá 30 grados.
En estos 30 grados vamos a medir, supongamos que aquí tenemos los 30 grados, o el norte del oeste. Entonces, si los tomamos como 30 grados, pues hacemos esto, tenemos la línea de referencia, medimos los 30 grados y en ese punto marcamos lo que es el vector con la debida magnitud. En el dado caso de que tengamos instrucciones como esta, entonces tenemos el oeste del norte o el norte del oeste. Entonces tenemos que nuestro ángulo se encuentra al oeste, hacia acá, pero viendo hacia el norte, entonces hacia arriba. Entonces tenemos que nuestro ángulo se encuentra en esta dirección. Ahora, otro ejemplo. Conforme una partícula se mueve de A a B a lo largo de una trayectoria arbitraria representado por las líneas discontinuas, nosotros tenemos lo que es aquí el recorrido de una partícula desde el punto A hasta el punto B, y nosotros podemos ver este recorrido. Este es su desplazamiento. Bueno, aquí su desplazamiento es una cantidad vectorial que se muestra mediante la flecha dibujada de A a B. Aquí podemos ver la diferencia entre la trayectoria, que es un número escalar, y su desplazamiento, en este caso, es una cantidad vectorial, donde su desplazamiento total de la partícula del punto A al punto B es este. Este es el desplazamiento, lo que avanzó la partícula. Más sin embargo, esta es la trayectoria que tomó. Pudo haber tomado esta trayectoria, pudo haber hecho esto, pero al final lo que realmente se desplazó del punto A al punto B es este vector que vemos aquí. Ahora, pasamos a lo que es la suma de vectores. La suma de vectores se puede llevar a cabo por el método gráfico o por un método analítico. Primeramente vamos a ver el método gráfico. En el método gráfico se va a hacer uso de lo que es el plano cartesiano, por eso se explicó en un principio para qué servía o qué eran los sistemas de referencia. Ahora, el método gráfico. Cuando dos o más vectores se suman, todos deben tener las mismas unidades. Hay que tener también esto en cuenta, porque igual no vamos a estar midiendo fuerzas y no vamos a estar midiendo desplazamientos. Todo debe de tener las mismas unidades. Por ejemplo, no tiene sentido sumar un vector de velocidad que lleva unidades de metros por segundo a un vector de desplazamiento que lleva unidades nada más de metros. No es lo mismo, no se pueden sumar. Ahora, los escalares obedecen la misma regla. De manera similar, no tendrá sentido sumar temperaturas con volúmenes o masas con intervalos de tiempo. Siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas porque nos podríamos equivocar. Viene, por ejemplo, yo si quiero ahorita les pongo la tarea que me sumen unos vectores, pero las unidades de un vector vienen en masa y las otras unidades vienen en tiempo. Y ustedes lo suman y me dan una respuesta, pero esta respuesta está equivocada. ¿Por qué? Porque desde un inicio no se puede hacer la suma de estos dos vectores. Así que ustedes me tendrían que poner abajo, o poner, bueno, en el dado caso de que yo decida, poner la respuesta correcta, poner varias unidades, varios resultados con números, y abajo poner yo la respuesta de no se pueden sumar debido a esto, esto y esto. Ya ustedes tendrán que decir o decidir, o en el dado caso de que yo decida no poner nada y poner puros números para que ustedes se vayan con la finta, pero ponerle la opción de que me escriban la razón del por qué no se pueden sumar o la razón del por qué lo sumaron. Hay que tener mucho en cuenta, hay que tener mucho cuidado con las unidades, mucho cuidado con los signos también al momento de estar realizando este tipo de operaciones. Ahora, los vectores se pueden sumar de manera geométrica o algebraica, como les decía, la geométrica, algebraica o analítica.
Para sumar el vector B al vector A de manera geométrica, primero se traza el vector A en una hoja de papel milimétrico a alguna escala conveniente, como en este dado caso, como 1 centímetro es igual a 1 metro, de manera que su dirección se especifica respecto a un sistema de coordenadas. Ahora, acá ya no los especifiqué. Nosotros estamos haciendo referencia a que es un vector cuando colocamos este tipo de notación. Un vector, este es un vector B, este es un vector C, un vector F. Cuando estemos hablando de un vector, siempre vamos a colocar esta flechita en la parte de arriba de la letra. Nosotros podemos usar la señalación, las letras, lo que nosotros queramos, siempre y cuando recordemos que si nos estamos haciendo referencia a un vector, siempre va a llevar esta flecha en la parte de arriba. Ahora pasamos al ejemplo. Aquí es conveniente que ustedes tengan a la mano papel milimétrico o alguna hoja cuadriculada, donde ustedes sepan que cada cuadrito va a valer tantas unidades, y una regla y un compás para hacer lo que es el método geométrico. En el método analítico no es tan necesario porque todo se hace sumando, restando, multiplicando, pero sí es bueno que ustedes, para que se den una idea de lo que están haciendo, pues hacer el gráfico. Ahora, vamos a ver ya nada más esto para terminar esta clase ahora. Luego se traza un vector B en la misma escala con la cola de B iniciando en la punta de A. Como se ve en la figura, el vector A se debe trazar a lo largo de la dirección que forme el ángulo apropiado respecto a A, y el vector resultante va a ser descrito o escrito de la siguiente manera. Tenemos entonces el vector resultante R es igual a la suma del vector A más la suma del más B, el vector B. Es el vector trazado desde la cola de A, este va a ser el resultado. El vector R es este que vemos aquí así, desde la cola de A hasta la punta de B. Este procedimiento se conoce como método del triángulo de la adición. Vamos para que vean, vamos a hacer este ejemplo detalladamente. Tenemos dos vectores, tenemos el vector A y tenemos el vector B. Ahorita no vamos a darles cantidades, simplemente para que vean cómo es que se va haciendo. Bueno, nosotros tenemos el vector A, nosotros dibujamos en cantidad y en ángulo el vector A. De aquí a aquí es mi vector A. Tengo el vector B. El vector B lo vamos a dibujar o a trazar a partir de la punta de A, dependiendo del ángulo y de la magnitud. Aquí en este caso, le digo, no sabemos el ángulo. Tenemos un ángulo X y una magnitud X ahorita por el momento para no dar números. Y dibujamos el vector B enseguida de que terminemos el vector A. Ahora, el vector resultante de la suma de estos dos vectores va a ser el que dibujemos desde la cola de A, que es esta parte de aquí, hasta la punta de B. Aquí. Ese va a ser el vector resultante de la suma de estos dos vectores, que lo vamos a representar de esta manera, A más B. Ustedes en casa ya con regla, con compás y con papel milimétrico, un papel cuadriculado, ustedes ya le pueden dar valores a estos ángulos. Igual, aquí, no importa si son 1, si son 2, 3, 4, 5 vectores. Aquí como viene también el ejemplo, cuando dos vectores se suman,
su suma es independiente del orden de la adición. Podemos tener A más B o B más A, no importa, el vector resultante debe de ser el mismo y ustedes lo pueden corroborar. En vez de iniciar trazando el vector A, pueden iniciar trazando el vector B, como viene aquí en la figura. Aquí en esta figura trazaron el vector B. Terminando en la punta, inician trazando el vector A. Y el vector resultante en este caso va a ser desde la cola de B hasta la punta de A. Si lo medimos con una regla, debería de ser la misma cantidad que este vector de aquí. Y debería de estar en el mismo ángulo, así al mismo ángulo. Ahora, este mismo método general también se puede usar para la suma de más de dos vectores, como se ve en la figura de al lado. La suma vectorial resultante de esta figura viene siendo R es igual a el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Es el vector trazado desde la cola del primer vector, en este caso del A, que es esta parte de aquí, y hay que trazar hasta la punta del último vector, que es esta parte de aquí así. Nosotros medimos con una regla y medimos con un compás el ángulo que se formó aquí y ese va a ser nuestro vector resultante. Aquí hay un ejemplo, pero eso ya lo veríamos mejor en la siguiente clase. Pero igual, aquí no importa si nosotros queremos empezar desde el vector D, el vector B, C, A, el vector resultante siempre va a ser el mismo. Aquí, por lo general, siempre se dibuja primero el vector que puede que esté en la horizontal para tomar esta línea como la línea de referencia y de ahí empezar a trazar los ángulos de los vectores. La clase que viene, yo ya les voy a mostrar un ejemplo ya con números, ya con regla, si quieren la próxima clase para que ustedes vayan haciéndolo al mismo tiempo que yo, traigan una regla, un compás y ya sea hoja milimétrica o una hoja de cuaderno cuadriculado para que ustedes vayan siguiendo el ejercicio y ustedes vayan viendo cómo se va haciendo. Ya para la siguiente clase y ahorita ya damos por terminada esta clase, pero sí de sugerencia o para que ustedes vayan practicando la clase que viene. Vamos a iniciar con este problema para que tengan a la mano todo este material. De este problema pasamos a lo que es la suma del método analítico. Aquí ya no va a ser tan necesario, pero para que ustedes se den una idea, hay veces en que sí es necesario hacer los trazos y todo para que ustedes vean. Y vamos a ver este ejemplo y ya lo que rápidamente. Bueno, entonces damos por terminada la clase. El examen de física va a venir hasta este tema. Claramente va a venir toda la unidad 1. Aunque no la haya yo dado aquí en la presentación, ustedes en su casa pueden leer de qué se trató, van a hacer preguntas, no voy a poner problemas de física porque todavía no las he explicado con un ejemplo, pero pues sí van a venir preguntas pues hasta este tema. Bueno, el examen, la tarea se las tendré máximo a las 8 de la noche, a que me lo entreguen el martes a más tardar a medianoche también. Cualquier cosa, duda, me pueden mandar correo y yo en la medida de lo posible se los contestaré. Bueno, chicos, los veo la semana que viene.